estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para continuar compartiendo el Evangelio de Marcos, en este caso el capítulo 6. Y antes de iniciar, vamos a orar para pedirle la guía del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, gracias por el privilegio, la oportunidad, la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que dirija cada palabra, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que den gloria a tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a compartir el tema que se llama alimentación de los 5,000 y se encuentra en el libro de Marcos capítulo 6. Este devocional corresponde al miércoles 17 de enero. Bueno, quiero comenzar con el contexto de la alimentación de los 5,000. Resulta que los apóstoles tuvieron un viaje misionero y luego se reunieron nuevamente con Jesús para contarle todo lo que habían hecho. Luego nuestro Señor Jesús los llamó para que tengan un tiempo de descanso. Sin embargo, esa tranquilidad, ese tiempo especial con nuestro Señor Jesús fue interrumpido por las multitudes, ¿no? A las cuales el Señor Jesús las vio con compasión y ahí realizó el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Vamos a empezar con el verso 30 de este capítulo 6 de Marcos. Dice la palabra: Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces aquí vemos como personaje central en este relato bíblico a nuestro Señor Jesús. Y también vemos por un lado a los apóstoles de Jesús y por otro lado vamos a ver más adelante a las multitudes. Amén. Pero acá quiero enfocarme en los apóstoles. Dice que se reúnen con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho. Amén. Entonces yo te pregunto, amado hermano, si tú eres un discípulo de nuestro Señor Jesús, ¿tienes una conversación con Él por medio de la oración? Si le sirves al Señor, le cuentas todo lo que haces, le pides su guía, su consejo, su dirección, le pides que te ayude en el ministerio que nuestro Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros, o simplemente lo estás haciendo, estás sirviéndole al Señor por experiencia, o como en muchos casos, muchas personas caen en el activismo, se olvidan de nuestro Señor Jesús, se olvidan de orar y simplemente sirven a Dios de una manera rutinaria. Entonces nosotros no debemos de caer en eso. Y Jesús vemos, ¿no?, que escucha atentamente a sus discípulos, en este caso a sus apóstoles, ¿no? Sin embargo, aún tenían muchas cosas que enseñarle nuestro Señor Jesús, ¿no? En el verso 31 que dice, Jesús les dice: vengan vosotros aparte a un desierto y descansen un poco. Amén. Entonces, ¿y qué más dice? Eran muchos los que iban y venían, que aún no tenían ni tiempo para comer.
Amén. Entonces, vemos aquí que los apóstoles de nuestro Señor Jesús habían realizado muchas obras en su nombre, pero habían caído en una situación que no les dejaba tiempo ni siquiera para comer. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesús? Les dice: descansen un poco. Amén. Porque el trabajo que se realiza para nuestro Señor Jesús también demanda tiempo, demanda un esfuerzo físico, emocional, espiritual. Amén. Y muchas veces cuando servimos quedamos agotados. Entonces debemos de llegar a un equilibrio. Por un lado, como decía hace un momento, evitar caer en el activismo. Y por otro lado, evitar dejar de servirle a Dios. Si decimos que le amamos a Dios, entonces le servimos. Y si le servimos a Dios es porque nosotros le amamos. Amén. Y el Señor Jesús también nos da tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, especialmente cuando tenemos un tiempo de oración apartado para Él. Amén. Y es más, en otro pasaje nuestro Señor Jesús que dice: vengan a mí todos los cansados, cargados, afligidos, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Entonces, amados hermanos, perdón, por más que trabajemos en el Señor, también debemos de conversar con Él y descansar en Él, porque la obra es de nuestro Dios. Entonces, en el verso 32 dice, ¿no? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y en el 33 que dice, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos se fueron para allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Amén. Muchas veces en la obra de Dios, cuando vemos aquí en este caso los apóstoles que intentaron descansar con Jesús, ese descanso se vio interrumpido. ¿Por quiénes? Por las multitudes. Amén. Pero nuestro Señor Jesús, ¿cómo reaccionó ante esta situación? ¿Se enojó? ¿Les llamó la atención? ¿Los mandó a su casa? No. Porque nuestro Señor Jesús, ¿cómo veía esas multitudes? Aquí dice la palabra que los veía con compasión. Verso 34. Y salió Jesús y vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Amén. Entonces, en esa época, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, ¿quién era el líder político? Era Herodes. ¿Herodes era un buen líder? No, porque vemos un capítulo atrás. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a Juan el Bautista. O sea, era un líder político, pero que no tenía valores morales. Se había casado con Herodías, la mujer de su hermano. No tenía un liderazgo al cual la gente podía seguir. Entonces, no era un buen líder que podía pastorear a las ovejas. Y por otro lado, tenían como líderes espirituales ¿a quiénes? A los fariseos, ¿no? Que el mismo Jesús, ¿cómo los llamó? Hipócritas. Son como ciegos que guían a ciegos, que no tenían una relación espiritual con Dios, sino que enseñaban costumbres, tradiciones
cosas que no aprovechaban. Ponían cargas pesadas sobre la gente. Entonces la gente, ¿cómo andaba? Sin un liderazgo claro. Y Jesús vio a la gente como vio a las multitudes, como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos. Una oveja que no tiene pastor se va caminando sin rumbo, directamente a la muerte. Cuentan, ¿no? Que muchos rebaños se pierden porque siguen a la manada, pero no saben si están siguiendo bien o mal. De la misma manera, la gente que no tiene a Cristo se desvía. En Ezequiel decía, ¿no? De 34:5 la palabra, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Amén. El Señor demanda pastores, como también nos dice el libro de Pedro, ¿no? Hasta que venga el príncipe de los pastores. Y ahí decía también, apacentad a la grey del Señor. Amén. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y si no hay obreros que se comprometan en la obra de Dios, van a seguir habiendo ovejas dispersas. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese mismo verso 34, no? Comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, Jesús, cuando tiene compasión, lo primero que hace, ¿qué es? Satisface el alimento espiritual antes que el material. Y él mismo decía, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es cierto, hay necesidad física, pero primero es la necesidad espiritual. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. Entonces, la gente se pierde porque no conoce la palabra de Dios. Y necesitamos pastores que guíen en la sana doctrina, que guíen de acuerdo a lo que dice la Biblia y no de acuerdo a pensamientos de hombres, no de acuerdo a cuestiones humanas que fallan. Amén. Y Jesús comenzó a enseñarles la palabra, comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios y su justicia. Comenzó a enseñarles acerca de cómo ser salvos, acerca del arrepentimiento, acerca de dejar los pecados, acerca de que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar a Dios. Así que no nos debemos de engañar. No se consigue la salvación por obras, no se consigue la salvación por penitencias. La única manera de conseguir la salvación es arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y tener un nuevo nacimiento. Nacer en agua, nacer en espíritu. Amén. Entonces, Jesús les enseñaba todas esas palabras. Qué magnífico escuchar al Maestro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y la gente lo perseguía, ¿no? Interrumpía inclusive sus tiempos de descanso por escuchar una palabra de vida. Una palabra que puede transformarnos completamente. Una palabra que no es hueca, ¿no? ¿Y qué más dice? Verso 35. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya
muy avanzada. Vinieron a decirle a Jesús, ¿no? Como si Jesús no se hubiera dado cuenta. Como si Jesús no estaría pendiente de las necesidades de sus ovejas. Le dicen: Jesús, este lugar es desierto, ya es muy tarde, ya es de noche, ¿no? La gente debe estar hambrienta. Y en el verso 36, ¿qué dice? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y compren pan, pues no tienen nada que comer. Me imagino ahí Jesús, ¿no? Pero si yo soy el pan de vida, yo les puedo saciar no solamente la parte física, sino la espiritual. ¿Qué hablan, no? Amén. Entonces, pero sus discípulos, ¿no? A pesar de que ya habían visto maravillas, regresaban de ese viaje misionero, aún no habían entendido, ¿no? Que estaban con Jesús, que no debían de actuar en su lógica, en su pensamiento humano, sino en su pensamiento por medio de la fe, que Jesús tiene el control de todo. Y amados hermanos, en medio del hambre, de la hora avanzada de la noche, del lugar desierto, si estamos con Jesús, ¿qué nos puede faltar? Jesús muestra su gloria en medio de la necesidad. Y muchas veces no entendemos eso, sino que vemos nuestras limitaciones, así como los discípulos comenzaron a ver sus limitaciones. No hay que comer, es tarde, hay desierto, manda a la gente. ¿Y qué responde Jesús? Verso 37. Denle vosotros de comer. ¿No? Entonces Jesús les manda, ¿no? Ya, ustedes denle a la multitud. Porque Jesús, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra falta de fe, de nuestros pensamientos limitados, quiere seguir trabajando con nosotros. Yo muchas veces me he descalificado, no soy digno de servirte. Señor, soy un hombre con tantas limitaciones que muchas veces me equivoco. No merezco servirte, Señor, le he dicho. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, sigue confiando en cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, el Señor no te ha desechado. Quiere que le sigas sirviendo. Si le has fallado, pues arrepiéntete, pídele perdón, sacúdete y sigue sirviéndole. Amén. Dadle vosotros de comer. Amén. Y ellos le dijeron, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Nuevamente la limitación. Nuevamente el pensamiento de hombres. Nuevamente el pensamiento limitado. Que queremos decirle a Dios cómo hacer. Pero los planes de Dios son mayores que nuestros planes. Los caminos de Dios son mayores que nuestros caminos. El Señor va a actuar rompiendo toda lógica. ¿Por qué no le creemos de una bendita vez? Perdónanos, Padre, por tanta incredulidad, por haber limitado las cosas grandes que tienes para hacer por nosotros, por haber puesto, ¿no?, un obstáculo para que tu obra siga creciendo y siendo grande, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué dice, no? En el verso 38, ¿cuántos panes tienes?
Y ellos le dijeron, 5 panes y 2 peces. Amén. Entonces, para que Jesús actúe, Jesús nos pregunta qué tenemos. Y con ese poco que tenemos, Jesús va a mostrar su gloria. Amén. Y simplemente tenemos que obedecerle al Señor. Señor, ¿qué hago? Dime, dirígeme. Utiliza tu Espíritu Santo para hacer lo correcto. Puede ser que no entienda ahora, pero si tú lo ordenas, sé que tú tienes todo el control. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Verso 39. Les mandó a que hicieran a recostar a todos por grupo. Se recostaron en grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusieran delante. Y también repartió los 2 peces entre todos. Amén. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los panes 12 cestas llenas. El poder de Dios. Amén. Y se alimentaron 5,000 hombres. Amado hermano, amada hermana, Dios quiere hacer muchas cosas a través de nosotros. En el lugar donde te encuentres, yo ahorita estoy viviendo en Canadá, pero mi amor por Dios nunca ha disminuido. Es cierto, he tenido circunstancias muy difíciles, pero sé que la mano del Señor nunca se ha cortado. Y sé que el Señor va a hacer obra maravillosa con cada uno de nosotros. Es cierto, el milagro fue para la multitud, pero utilizó a sus discípulos para que fueran canal de bendición para ellos. Y quiero utilizarte a ti y a mí para seguir bendiciendo a su pueblo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Sabes que te amo, Señor. Por eso te sirvo, Señor. Sabes que soy una persona limitada, Señor, y que muchas veces me equivoco, Señor. Pero tú has tenido misericordia y bondad. Perdóname y sigue ayudándome, Señor, a servirte, Señor, con todas mis fuerzas, con todo mi aliento, hasta mi último respiro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estar contigo no hay